¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de ReactorJS. Les traigo ahora el primer video del capítulo 2 del volumen 8 de la novela ligera de Arifureta. En el final del capítulo 1 tuvimos un bonito momento entre Hajime y Shia. De ahí también vimos el regreso forzoso de la princesa Liliana a su reino, donde ahí les explicó a la profe Aiko y a los demás todo lo que había pasado en el imperio, donde también dejó ver a todos lo enamorada que está de Hajime. Pero bueno, eso ya pasó. Ahora vamos con este nuevo capítulo en donde veremos el inicio del laberinto del bosque de Jaltina. Ahí veremos la primera prueba a la que tendrán que enfrentar. Espero que disfruten mi relato y esta parte de la historia. También espero ver todo su apoyo. Y bueno, voy preparando mi hermosa voz y sin más que decir, comencemos. Volumen 8 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. El laberinto de Jaltina, parte 1. El grupo de Hajime caminó rápidamente entre la espesa niebla sin perder ni una vez su camino. Su destino era la entrada al verdadero laberinto, la base del árbol sagrado Uralt. Normalmente la niebla alrededor del árbol era tan densa que ni siquiera los hombres bestia podían encontrar su camino. Sin embargo, la niebla se diluyó lo suficiente como para que el camino fuera navegable cada 10 días. Habían pasado 3 días desde que Hajime y los demás regresaron a Berbergen y el camino finalmente se había abierto. Gracias a la hospitalidad de Ulfric, los 3 días que Hajime y los demás habían pasado en la ciudad habían sido bastante agradables. Shia y Altina habían estado compitiendo constantemente por el afecto de Hajime, mientras que Hajime había estado ocupado entrenando a los Jaolia. Mientras tanto, Ryutaro se había adaptado bastante bien a los guerreros de Berbergen. Kouki, por otro lado, había sido acosado por todas las antiguas bestias esclavas a las que había ayudado a liberar. Del mismo modo, Kaori había sido acosada por los miembros de su secta religiosa y Tio había intentado merodear a Hajime, pero había sido constantemente expulsada a patadas. Suzu, sin embargo, se había vuelto bastante popular entre los hijos de los hombres bestia. Y en medio de todo eso, Yue de alguna manera había encontrado tiempo para llevar a Hajime al oscurito. Cada noche, en cualquier caso, habían sido unos 3 días divertidos para todos los que no sean Shizuko al menos. Amanogawa, a tu derecha. Una manada de monstruos irrumpió en la niebla. Sin embargo, Hajime, Yue, Shia, Tio y los Jaolia no se molestaron en defenderse, se lo dejaron todo a Kouki y a los demás. Hajime quería calentarlos para los peligros a los que se enfrentarían una vez que estuvieran en las verdaderas profundidades del laberinto. Debido a que la niebla nublaba los sentidos, Kouki y los demás tampoco podían usar las mismas tácticas que usaban en el laberinto del Gran Orcus. Aunque esto debería ser un mero calentamiento, Kouki y los demás ya se encontraban sorprendentemente presionados. De hecho, solo gracias a las oportunas advertencias de Hajime pudieron defenderse de los enemigos. Kouki frunció el ceño, Ryutaro chasqueó su lengua enfadado, incluso Suzu y Shizuko parecían enfadadas consigo mismas. Kaori, sin embargo, parecía tan animada como siempre. Ella estaba gritando, ¡toma eso! ¡Y esto! ¡Y esto! Había vuelto a luchar con el grupo de Kouki temporalmente para poder adquirir más experiencia luchando en el cuerpo de Noi. Parecía que los sentidos de Noi no se veían afectados por la niebla, por lo que el área alrededor del gran árbol se convirtió en una práctica perfecta. Kaori agitaba sus alas plateadas y soltaba un aluvión de plumas. Había mejorado mucho en el control de sus plumas y se dirigieron a los monstruos que tenía enfrente con una precisión milimétrica. Cada uno dio en el blanco y los monstruos se desintegraron bajo la despiadada embestida. Kaori entonces dividió en dos al único monstruo que había conseguido acercarse con un solo movimiento de su brillante espada ahora ensangrentada. Aún no era capaz de usar ambas espadas a la vez, pero su habilidad con una sola espada había mejorado considerablemente, suficiente hasta el punto de que su trabajo podría ser confundido con maestra de la espada incluso. Parece que ya te has acostumbrado bastante a mover esa espada, supongo que tienes mucha práctica en pelear con Yue todos los días. Sus estadísticas son ridículamente altas, si no trabajo más duro me voy a quedar atrás. Hajime y Yue vieron cómo Kaori daba un paso atrás y respiraba hondo. Originalmente, Noi se las había arreglado para enfrentarse a Hajime con todas sus fuerzas, así que Kaori aún tenía mucho camino por recorrer, pero considerando que solo habían pasado 2 semanas desde que su espíritu había sido trasplantado a este cuerpo, su crecimiento fue asombroso. Su diligencia del entrenamiento era muy útil aquí. No pasaría mucho tiempo hasta que Kaori pudiera mover el cuerpo de Noi como si fuera el suyo. Aún no soy lo suficientemente buena, todavía no puedo usar magia ofensiva en la batalla y no puedo activar los poderes de desintegración de mis armas a menos que me concentre.
Aún no has sido capaz de vencerte ni una sola vez, Yue. Kaori caminó hacia Yui y Hajime haciendo pucheros. Claramente había escuchado su conversación y aunque la habían estado elogiando, ella todavía no podía mover este cuerpo de la manera que ella quería y su frustración la estaba volviendo bastante irritable. Kaori, no puedes estar hablando en serio. No solo tienes mejores estadísticas físicas que nosotros, puedes usar habilidades de desintegración y tu afinidad por todo tipo de magia es perfecta. Además, puedes lanzar hechizos sin círculos mágicos ni encantamientos. Tu habilidad con la espada ya está alcanzando niveles locos y todavía estás en medio de mejorarla, así que va a mejorar aún más a partir de ahora. Además, eres una fortaleza andante que también puede curarse a sí misma instantáneamente en cualquier momento. Estás tan abrumada que es ridículo. ¿Por qué hay que ser infeliz? Kaori no podía mirar a los ojos de Shizuko. Ahora que sus habilidades habían sido señaladas objetivamente de esa manera, se sentía un poco como si estuviera lloriqueando. Pero aún no puedo vencer a Yui o Shia, así que si soy poderosa, ¿qué es lo que hace a Hajime-kun y a las otras diferentes? Ni siquiera sé cómo empezar a describirlos. Shizuko se desvanó los sesos, pero al final fue incapaz de encontrar un buen descriptor para Hajime y el resto, y sintiendo su frustración, Koki se acercó a ella y le dio palabras de consuelo. Está bien, Shizuko, una vez que superemos este laberinto seremos tan fuertes como Nagumo. En realidad, como su trabajo no está relacionado con el combate, probablemente seremos más fuertes que él. Tienes razón en eso, no puedo esperar a ver qué magia aprenderemos. Sí, tenemos que seguir intentándolo y llegar hasta el final. La fuente principal de la fuerza de Hajime no tenía nada que ver con la magia antigua que había obtenido, pero Koki era ajeno a ese hecho. Él, Ryutaro y Suzu parecían ansiosos por empezar. ¡Hemos llegado, chicos! Shia miró por encima de su hombro mientras decía eso. El grupo corrió detrás de ella y se encontraron en un claro libre de la espesa niebla que invadía el resto del bosque. En el centro del claro se elevaba el mismo árbol marchito que Hajime había visto la última vez. Así que este es el gran árbol. Es jodidamente enorme. Sí, es realmente enorme. Koki y los demás levantaron la vista con asombro. El árbol era tan alto que no se veía la parte superior y era tan ancho que su tronco parecía una pared de madera maciza. Hajime y Yu intercambiaron miradas y se sonrieron el uno al otro. Habían tenido la misma reacción la primera vez que vinieron aquí. Hajime sacó las pruebas de todos los laberintos que había conquistado de su tesoro oculto y se acercó a la litografía frente al árbol. No había cambiado nada desde su última visita aquí. Cada uno de los vértices del heptágono tenía una de las crestas de los libertadores dibujada sobre él y una depresión en la espalda para insertar cualquier prueba que cada laberinto proporcionaba. Hajime se puso de rodillas y empezó a revisar las 5 pruebas que tenía. Curiosos, Koki y los demás finalmente quitaron los ojos del árbol para ver lo que estaba haciendo. A partir de este momento, ni siquiera Hajime sabía qué esperar. Finalmente estaban entrando en la guarida del león. Hajime miró a Kami y le dijo: Cam, no hay forma de saber lo que podría pasar después, así que haz que el refugio de los Hauli esté a una distancia segura. Lo tengo, jefe, buena suerte ahí dentro. Como Kang había asegurado el área alrededor del gran árbol para los Hauli en sus negociaciones previas con los ancianos, él y sus hombres se habían unido al grupo. Aunque era un poco desconcertante que no pudieran seguir adelante con su querido jefe, Kang aún así saludó a Hajime y se retiró a la niebla. Una vez que se habían ido, Hajime puso el anillo de Orcus, la prueba que había conquistado en el gran laberinto de Orcus, en la primera hendidura. Un segundo después, sobre la litografía, aparecieron letras resplandecientes. 4 marcas de fuerza, el poder de la restauración, una baliza tejida de los lazos. Solo con esos 3 ingredientes en la mano se abrirá el camino hacia un nuevo juicio. Parece que sigue siendo lo mismo que la última vez. Supongo que usaré los primeros 4 que obtuvimos. Hajime insertó las pruebas en sus respectivas depresiones. El anillo de Raizen, el colgante de Gruen y la moneda de Melusine. Con cada elemento insertado, el brillo de la litografía aumentaba. Después de que la moneda de Melusine estaba dentro, el resplandor se unió en el suelo alrededor de la tabla de piedra y disparó en línea recta hacia el árbol. Una vez que golpeó las raíces del árbol, el gran árbol comenzó a irradiar su propia luz. ¡Oh, mira! Hay una cresta en el árbol ahora. Sí, ¿tenemos que usar el poder de la restauración ahora? Tal como dijo Tío, una cresta resplandeciente había aparecido en la corteza del árbol. Yue se acercó a ella, puso su mano en el centro de la cresta y lanzó magia de restauración.
Una luz mucho más deslumbrante que las anteriores salió de la cresta y con un fuerte silbido subió por el tronco del árbol. Una vez que la luz había envuelto cada centímetro del árbol, comenzó a recuperar su vitalidad. ¡Miren! ¡Nuevas hojas están creciendo en el árbol! Shia señaló y observó con asombro cómo nuevas hojas brotaban en las ramas descubiertas. Era como ver un video a una velocidad 10 veces mayor. Incluso a Hajime le conmovió el maravilloso espectáculo. En cuestión de segundos, las ramas del árbol estaban cubiertas de hojas exuberantes y vibrantes, y el propio árbol había recuperado su antigua vitalidad. Pasó una fuerte ráfaga de viento y las hojas frescas crujieron audiblemente. Al mismo tiempo, la corteza externa del árbol se separó a cada lado, revelando una gruta hueca. La abertura era lo suficientemente ancha como para que 10 personas pudieran caminar de frente. Todos asintieron con la cabeza y luego entraron juntos en la cueva que marcaba la entrada al verdadero laberinto de Jaltina. A Hajime le preocupaba que solo pudiera llevar dentro a gente que también había conquistado al menos 4 laberintos, pero parecía que eso había sido una preocupación innecesaria. A nadie se le prohibió la entrada al laberinto. Supongo que es como los otros laberintos, mientras puedas encontrar una forma de entrar, no importa cómo lo hiciste. Después de todo, si no tienes lo que hace falta para sobrevivir, morirás en el interior. Hajime examinó sus alrededores, pero hasta ahora no parecía haber nada especial dentro del árbol, solo una gran habitación en forma de cúpula. Koki murmuró dubitativamente: «Esto es un callejón sin salida». Pero antes de que Hajime pudiese responder, una nueva corteza empezó a crecer alrededor de la entrada. El rayo de luz que iluminaba la habitación se hizo cada vez más estrecho. Koki intentó volver corriendo, pero fue detenido por un grito de Hajime. La corteza se cerró completamente alrededor de la entrada, y el grupo quedó atrapado en la oscuridad. Joe levantó una mano para hacer una esfera de luz, pero sus acciones resultaron ser innecesarias, porque un círculo mágico masivo se iluminó debajo del grupo, y un instante después iluminó todo el entorno. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Vamos a estar bien, ¿verdad? Cálmense, esto es solo un círculo de teletransporte, prepárense, no se sabe lo que nos espera al otro lado. Hajime gritó una advertencia a Ryutaro y Suzu justo cuando la luz los envolvía a todos. Mientras la luz se apagaba, un denso mar de árboles saltó a la vista de Hajime. Por un momento, Hajime pensó que habían sido teletransportados fuera del gran árbol, pero luego se dio cuenta de que aún estaban dentro del laberinto. ¿Un mar de árboles dentro de un árbol? Esto es lo más raro que puede haber. Koki agitó la cabeza para aclarar su visión y comprobó si sus camaradas estaban a salvo. Shizuku le respondió que no había ningún problema. Yue, Shia, Tio y Kaori también parecían estar bien, así que el grupo empezó a explorar los alrededores. Conmocionado, Koki preguntó: «Oye, Nagumo, todavía estamos dentro del laberinto, ¿verdad? ¿Qué dirección debemos tomar?» No había nada más que árboles en todas las direcciones, por lo que era difícil para Koki saber a dónde tenían que ir. De hecho, aparte del claro en el que estaban, solo podían ver árboles en todas las direcciones. Para empeorar las cosas, el cielo sobre ellos estaba cubierto por una espesa niebla, por lo que tampoco podían localizar su destino desde el aire. Hajime murmuró: «Supongo que tendré que ir a buscarlos». No parecía ser una respuesta a la pregunta de Koki, y de hecho, Hajime ni siquiera estaba mirando a Koki. De acuerdo, de todos modos, yo tomaré la iniciativa entonces. Si ves algo, házmelo saber. Koki encontró extrañas las acciones de Hajime, pero lo sacó de su mente y siguió hacia adelante. Aún recordaba la advertencia de Hajime de que no se les concedería la magia antigua a menos que demostraran que habían ayudado a superar las pruebas del laberinto, y para ello quería contribuir lo más posible. Como nadie puso objeciones, todos en el grupo siguieron a Koki, excepto Hajime. Por alguna razón, no se había movido del lugar al que había sido teletransportado. Miró fríamente a las espaldas de sus camaradas. Al darse cuenta de que no los estaba siguiendo, Shia se giró y miró interrogativamente a Hajime. Hajime-san, ¿qué es lo que...? Shia fue interrumpida por el sonido de algo cortando a través del viento. Hajime había sacado 3 de sus esferas de su tesoro oculto y las había arrojado con una velocidad inhumana. Sus objetivos fueron Yue, Tio y Ryutaro. Los 3 estaban demasiado sorprendidos para reaccionar y sus esferas espaciales mágicas los inmovilizaron en su lugar. ¿Hajime? ¡Maestro! ¿Qué demonios estás haciendo, hombre? Los 3 lucharon contra los cables que los sujetaban. Koki los miró a los 3 estupefacto. Luego rodeó a Hajime y gritó: «Nagumo, ¿qué significa esto?». Miró con ira a Hajime. Shizuku y Suzu también le miraron fijamente.
Hajime extendió una mano para callar a Koki y luego se dirigió hacia Yue. Ella lo miró perpleja, destapó a Donner y apretó su hocico contra la frente de ella. No había ni un poco de calor en sus ojos. Hajime, ¿por qué estás...? Yue no podía creer lo que estaba viendo y tampoco los otros. Hajime apuntándole con un arma a la chica que amaba. ¡Imposible! Debe haberse vuelto loco. Koki pensó para sí mismo. Se apresuró a detener a Hajime, pero antes de que pudiera hacerlo... El sonido de un disparo resonó por el bosque. Hajime había apretado el gatillo sin dudarlo. Él había movido el arma de la frente a su hombro en el último segundo, pero eso no cambió el hecho de que realmente le había disparado. Hajime-kun, ¿qué estás haciendo, Nagumo-kun? Kaori y Shizuku le gritaron para que se detuviera, intentaron apartarlo, pero Shia, que había notado que algo andaba mal, las mantuvo alejadas de Hajime. Koki también parecía preparado para saltar sobre Hajime, pero las siguientes palabras de Hajime le detuvieron en su camino. «Contesta, farsante». Su voz era helada. Kaori y los demás temblaron. Por supuesto que la temperatura no había bajado en absoluto, pero la mirada asesina en los ojos de Hajime había filtrado todo el calor de sus cuerpos. Incluso se sentía como si sus alrededores se hubieran oscurecido. Sudor frío se derramó por la espalda de Koki y su respiración se quedó sin aliento. ¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde está la verdadera Yue? La criatura que fingía ser Yue miró rotundamente a Hajime sin siquiera intentar copiar las expresiones de Yue. Sea lo que sea que fuera esta criatura, no era humana. No goteaba sangre del hombro que Hajime había disparado. Hubo otro disparo y el resto del hombro de la criatura fue perforado. Sin embargo, la expresión de la falsa Yue no se movió. Aparentemente no sentía dolor. Sus gestos eran más parecidos a los de una muñeca que los de Noin, por lo que era posible que no tuviera voluntad propia. No quieres responder, ¿eh? O mejor dicho, parece que no tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, muere. Hajime devolvió a Donner a la falsa frente de Yue y disparó una tercera bala. Una extraña y espesa cosa salió volando de la parte de atrás de su cabeza. Shizuku involuntariamente se cubrió los ojos, pero después de unos segundos los volvió a abrir y se dio cuenta de lo que salpicaba el suelo no era material cerebral, sino una especie de slime de color óxido. Despojado de su cabeza, el resto del cuerpo de Yue se disolvió en el mismo fango de color óxido. El slime se absorbió en el suelo hasta que solo quedó una mancha tenue. Hajime se dirigió a Tio y Ryutaro y también les disparó en la cabeza. Como Yue, los dos se convirtieron en slime de color óxido y fueron tragados por la tierra. Supongo que debería esperar este tipo de cosas de los laberintos en este momento. Hajime-san, esto significa que Yue-san y Tio-san están... Probablemente se teletransportaron a otro lugar, sí. Cuando nos transportaban, sentí el mismo tipo de sonda cerebral que recibimos cada vez que despejamos un laberinto. Esas cosas rojas probablemente obtuvieron copias de nuestros recuerdos para que pudieran actuar como nosotros mismos y apuñalarnos por la espalda cuando nuestra guardia estuviera baja. Hajime chasqueó la lengua mientras enfundaba a Donner. Seguía muy enfadado porque alguien se había atrevido a hacerse pasar por Yue. Shizuku y Suzu temblaron al escuchar la explicación de Hajime. Ya veo. Me sorprende que lo supieras tan rápido. Sí, yo no pude ver ninguna diferencia. ¿Cómo te diste cuenta? Suzu preguntó, aún un poco pálida. Koki esperó ansiosamente la respuesta de Hajime. Estaba preocupado por cómo le estaba yendo al verdadero Ryutaro. Desafortunadamente, la respuesta de Hajime no fue muy útil. Esa es una pregunta difícil. Todo lo que puedo decir es que en el momento en que la vi, sabía que no era la verdadera Yue. Todo el mundo se desplomó en la decepción, pero Suzu miró con curiosidad a Hajime e hizo otra pregunta. Pero entonces, ¿cómo pudiste saber que Ryutaro-kun y Tio-san también eran falsos? Una vez que supe que había una falsificación, usé mi ojo de demonio para comprobar si alguien más había sido intercambiado. A menos que tengas algo similar, la única manera real de saber quién es falso y quién no, es ver si puedes decir que están actuando de manera diferente de lo usual, supongo. Ya veo. Pero entonces, ¿cómo voy a distinguir a Ryutaro-kun? Todo lo que tiene que hacer es hablar como un viejo musculoso y sonará como él. Tal vez por eso fue uno de los elegidos para ser reemplazado. Maldita sea, Ryutaro. Los comentarios de Suzu fueron bastante duros, pero el hecho de que el mejor amigo de Ryutaro estuviera de acuerdo con ellos significaba que incluso él sabía que Ryutaro era un poco demasiado simple.
Pobre Ryutaro. Shizuku miró a la distancia con simpatía. Por un momento se imaginó que veía la figura de Ryutaro en el cielo, dándoles un pulgar hacia arriba. Las orejas de Shia se levantaron como si se le hubiera ocurrido algo y se giró hacia Hajime. Con los ojos llenos de expectación, le hizo una simple pregunta. Hajime-san, ¿serías capaz de decir si yo también fuera una farsante con una sola mirada? Kaori se movió un poco cuando escuchó eso. Ella miró intensamente a Hajime y también se acercó. ¿Y qué hay de mí? ¿Podrías distinguirme a mí también? Todas las miradas se centraron en él. Hajime no parecía afectado por la atmósfera expectante y respondió sin rodeos. No sé, probablemente no sería capaz de decirlo con una sola mirada. Si hubieran grillos presentes, todos habrían estado cantando en ese momento. Siguiendo el flujo de la conversación, Hajime debería haber dicho algo como por supuesto que podría, pero en la forma habitual de Hajime acababa de darles una respuesta brutalmente honesta. Tanto Shia como Kaori le miraron con ira, pero él las ignoró y caminó enérgicamente hacia el bosque cubierto de vegetación, y las dos le siguieron enfadadas. Hay algo como tener demasiado valor, ¿sabes? Kaori, Shia, anímense, vamos. En serio, ¿qué le ve Kaori a ese tipo? Hajime se sonrió irónicamente a sí mismo mientras escuchaba a Shizuku y a Koki refunfuñando. En realidad probablemente sí habría podido distinguir a Shia con una sola mirada, pero si hubiese dicho que Kaori no, se habría enfadado seguro, y la mejor forma de evitar que apareciera el demonio de Kaori era quedarse callado. El grupo vagó por el mar de árboles durante 2 horas antes de oír algo, el zumbido mecánico similar al sonido que hacía un ventilador eléctrico cuando se ponía a máxima velocidad. Los rodeaba por todos lados, parecía haber múltiples fuentes. ¿Monstruos? Nagumo, nosotros nos encargaremos de esto, solo siéntate ahí y mira. De acuerdo, supongo que esa es tu primera batalla laberíntica y todo eso. Koki, Suzu y Shizuku desenvainaron sus armas. Honestamente, Hajime pensó que estaban dejando que su deseo de probarse a sí mismos les quitara lo mejor de ello, pero si los cuidaba a través de todo el laberinto no tendría sentido traerlos aquí, así que se encogió de hombros y se acomodó para observar. Esta sería la primera vez que Koki y los otros luchan contra monstruos de la parte verdadera de un laberinto. Shizuku y Suzu se prepararon nerviosamente detrás de Koki. Ese es el sonido de las alas. Todos, por favor, tengan cuidado. Los monstruos voladores en el mar de los árboles son especialmente ágiles. Buena suerte, Shizuku-chan, Suzu-chan. Shia les dio algunos consejos útiles mientras Kaori les animaba. El enjambre de monstruos revolvió entre los huecos de los árboles y atacó al grupo. Suzu gritó: «Esas cosas son asquerosas». Normalmente habría levantado una barrera de inmediato para proteger a sus camaradas, pero los monstruos que los atacaban eran tan repugnantes a nivel biológico que Suzu no pudo evitar retroceder. El insecto de la tierra más cercano al que se parecían estos monstruos eran a las abejas, pero eran del tamaño de un bebé humano y poseían cientos de patas que se retorcían como un 100 pies. Sus bocas se parecían a las de las arañas y tenían 7 ojos compuestos cada una. Tenían las mismas rayas amarillas y negras alternas sobre sus cuerpos que las abejas, y sus aguijones estaban cubiertos de un líquido verde tóxico. Hajime podía ver por qué uno estaba disgustado por una criatura tan espantosa. Koki gritó: «Suzu, no pierdas la calma». Luego utilizó paso supersónico para cerrar la distancia entre él y Suzu, acuchillando a la abeja que se dirigía hacia ella. Sin embargo, la abeja esquivó fácilmente el golpe de Koki. Como Shia les había advertido, los insectos eran increíblemente rápidos. Mientras esquivaba, parte de su líquido verde salió volando de su aguijón y salpicó la cara de Suzu. Casi se desmaya en ese momento. Viendo una oportunidad, la abeja apuntó su aguijón a Suzu y se lanzó hacia adelante. Shizuku saltó hacia adelante y cortó a la abeja con su katana negra. Suzu finalmente entró en acción con sus escudos sagrados para dividir en 2 el enjambre de monstruos y luego creó una abertura para llevarlos por el camino que ella quería. A pesar de las lágrimas en sus ojos, ella proyectó más rápido que nunca. Tampoco se olvidó de echarse magia curativa encima. El líquido verde que se aferraba a su cara desapareció en un soplo de luz. Shizuku y Koki empezaron entonces a cortar a sus enemigos, asegurándose de cubrir los puntos ciegos del otro. Gracias a la oportuna reacción de Suzu con sus escudos sagrados, Koki se salvó de los aguijones. Mientras tanto, Shizuku usó su velocidad a su favor y atravesó el ataque coordinado de las abejas. Después de que ella los desequilibró, Koki lanzó otro poderoso ataque. Sin embargo, solo pudo cortar algunas de ellas. Como en la actualidad estaban rodeados de cientos de monstruos, estaban muy lejos de lograr la victoria. En comparación con los monstruos a los que se habían enfrentado hasta ahora, estas abejas eran más fuertes y más astutas. «Mierda, estos tipos son fuertes como esos monstruos que esa demonio tenía».
No es al revés, los monstruos que los demonios tienen probablemente se basan en ellos. Koki agitó frenéticamente su espada mientras pensaba en la pesadilla a la que se habían enfrentado en el gran laberinto de Orcus. Desde el principio ya estaban siendo presionados con gran fuerza. Viendo una de las abejas que estaba a punto de atravesar a Koki por detrás, Hajime tranquilamente desenvainó a Donner y lo derribó. Koki y los otros habían estado muy entusiasmados por ganar esto por su cuenta, pero honestamente, estos monstruos estaban más allá de su capacidad de manejar. De hecho, estaban siendo presionados con tanta fuerza que un grupo de abejas se había desprendido y comenzó a dirigirse hacia Hajime, Shii y Kaori. Los tres derribaban fácilmente todo lo que se acercaba. Esquiva todo lo que quieras, no te servirá de nada. Con cada golpe de su martillo, Shii desataba ondas de choque que pulverizaban a todos los monstruos que se encontraban en las cercanías. Creo que ya le estoy cogiendo el truco a esto. Kaori también se había vuelto mucho más precisa con sus plumas. No importaba cómo las abejas trataban de esquivar, las plumas continuaban persiguiéndolas hasta que llegaban a su destino. El crecimiento de Kaori fue tan rápido que cada aluvión terminó siendo más preciso que el anterior. Koki rechinó los dientes frustrado mientras miraba al trío por el rabillo del ojo. Koki, con esto no tiene buena pinta, nos están invadiendo. Las lágrimas corrían por la cara de Suzu, reemplazaba sus barreras cada vez que una era destruida, pero mantenerla en pie estaba agotando su maná a un ritmo prodigioso. El hechizo de luz de nivel intermedio, escudos sagrados, era fundamentalmente un hechizo que se enfocaba en usar múltiples barreras débiles en lugar de una sola fuerte, así que no era de extrañar que fueran destruidas tan rápido. Aún así, Suzu era una maestra de las barreras. Los escudos sagrados que ella desplegó estaban en un nivel diferente al de la mayoría de los escudos normales. Los monstruos comunes necesitarían unos cuantos ataques sólidos para romper uno solo. Sin embargo, estas abejas los atravesaban como si estuvieran hechas de papel. Suzu se vio obligada a reformular sus hechizos más rápido que nunca. Con el paso del tiempo, el cansancio de Suzu le hizo perder la concentración y las cosas empezaron a empeorar. Su derrota gradual también afectó a Suzu a nivel psicológico. Incluso la expresión de Shizuko se volvió sombría. Como luchadora que dependía de la velocidad sobre la fuerza, ella era la más adecuada para luchar contra las abejas. De hecho, su habilidad no tempo la ayudaba a desmenuzar a las abejas con facilidad. Sin embargo, el verdadero terror de estos monstruos estaba en sus números. Aunque Shizuko podía fácilmente llevarlos uno a uno, carecía de la habilidad para destruir grandes multitudes a la vez, lo que significaba que estaba siendo rechazada. Ver a Shizuko y Suzu arrinconadas hizo que Koki se precipitara y entró solo en el grupo de abejas. Koki cantó el hechizo Corte Radiante. La luz blanca giraba alrededor de la espada de Koki. Luego se unió a su arma y se extendió a 2 metros de la punta de su espada. Con su espada transformada en una gran espada, Koki giró en círculos. La luz siguió detrás de su espada mientras giraba y dividió en 2 al grupo de abejas que le rodeaban. Sin embargo, el costo de su victoria temporal fue alto. Se había precipitado hacia el centro de los monstruos y usó un ataque que lo dejó totalmente abierto. Los monstruos que quedaban lo atacaron uno tras otro. Koki intentó retroceder, pero las abejas lo acosaron. Sus mandíbulas chasqueaban fuerte mientras trataban de apuñalarlo con sus aguijones. Afortunadamente, la armadura de Koki le protegió y las agujas se deslizaron inofensivamente. Después de una difícil lucha, Koki fue capaz de atravesar a los monstruos que lo apilaban y se libró. Sin embargo, las abejas que quedaban no le iban a dar tiempo para volverse a poner de pie. Otro grupo lo invadió, decidido a mantenerlo atrapado en el suelo. Shizuko gritó el nombre de Koki, pero no hubo tiempo de tranquilizarla. En vez de eso se arrodilló y con un poderoso rugido blandió su espada. Desafortunadamente, eso fue lo más lejos que pudo llegar. Una de las abejas se agachó debajo de su cuchillada y se agarró a su espalda. Acercó su cara e intentó morderle el cuello a Koki. Koki no alcanzó a decir nada, pero antes de que la abeja pudiera matarle, una raya roja pasó volándole la cabeza a la abeja. Koki no tuvo tiempo de procesar lo que había pasado. El cuello aún le ardía y se apresuró a arrancarle el resto de la abeja que se aferraba a él. Apenas pudo haber escapado de la muerte esta vez, pero su situación era desesperada. Otro par de cientos de abejas se unieron al grupo que ya estaba luchando. La expresión de Koki se endureció, estaban totalmente abrumados. En ese momento escuchó una voz tranquila junto a su oído. «No te muevas, Amanogawa». Un aluvión de vetas rojas llenó el aire, era como si una lluvia de meteoritos hubiera pasado de repente. Segundos después, una serie de explosiones sonaron en la distancia. Después de cada explosión, otras 6 rayas de luz pasaban. Era como si las abejas estuvieran siendo acosadas por una horda de lanzas carmesí. Cada rayo de luz atravesaba un monstruo sin fallar. Esta fue una de las habilidades de Hajime, el desenfundado rápido.
Disparó tan rápido que cada ronda de 6 balas solo tenía un ruido de disparo que la acompañaba. Además, había calculado perfectamente todos los ángulos de sus disparos, de modo que de vez en cuando sus balas chocaban entre sí y rebotaban para golpear a otros monstruos con una precisión perfecta. Por cierto, esa era otra de las habilidades de Hajime, el rebote polígono. Para un observador parecía que los propios enemigos estaban saltando voluntariamente en el camino de las balas. Normalmente habría un ligero retraso cada vez que recargaba, pero como teletransportaba las balas justo encima del cilindro y las recargaba girándolas rápidamente, tardó menos de un segundo. Además, Donner y Slack siempre apuntaban en direcciones diferentes y derribaban a sus enemigos por separado. Su habilidad con las armas era prácticamente divina. En menos de 10 segundos, los cientos de monstruos yacían muertos. Kogi y los demás miraron atónitos mientras Hajime enfundaba casualmente a Donner y Slack y caminaron hacia los restos de las abejas. Después de examinarlos por un rato, lanzó una declaración explosiva. No parece que vaya a recibir mucho por comer esto. ¿Comer? Nagumo-kun, ¿planeas comerte a estas criaturas? ¿Hablas en serio? Shizuku estaba conmocionada por su pensamiento. Ella puso mala cara y se alejó unos pasos de él. ¿Ah? No se los dije, chicos, y como un monstruo más fuerte que yo puedo aprender la magia única que tiene. Pero no lo intenten ustedes mismos, seguro morirán. La única manera de sobrevivir comiendo carne de monstruo era tener la legendaria ambrosía a mano y la fuerza de voluntad para mantenerse cuerdo después de experimentar que tu cuerpo ha sido destruido y reconstruido cientos de veces. El suministro de ambrosía de Hajime se había reducido a casi nada ahora, y la magia de la restauración no curaba a alguien de sus heridas, sino que lo devolvía a un estado anterior, lo que significaba que era inútil en este caso. Los hechizos de curación más fuertes de Kaori pueden ser suficientes para que alguien se coma la carne de monstruo y sobreviva, pero es posible que no pueda regenerar su cuerpo antes de que sea completamente destruido. De ahí por qué Hajime no lo recomendó. Para alguien como Hajime, a quien ya le han transformado el cuerpo muchas veces, los hechizos de curación regulares eran suficientes para mantenerlo en marcha después de comer carne de monstruo. No te preocupes, no queremos, pero cuanto más oigo hablar de ti, más loco suena todo. Shizuku murmuraba con una expresión de preocupación en su cara. Aunque Hajime era de fiar, la forma en que había ganado su fuerza sonaba tan dolorosa que Shizuku no podía encontrar en sí misma la felicidad por ello. En todo caso, sintió más lástima que temor. Hajime se encogió de hombros. Esta vez fue Suzu quien le hizo una pregunta, como Shizuku parecía algo disgustada. Pero entonces, ¿por qué no te comes este? Quiero decir, me alegro de no tener que verte cocinando esta cosa asquerosa, pero... Como dije, tiene que ser un monstruo más fuerte que yo. Estos tipos son demasiado débiles para sacarles algo. Ya veo, así que estos monstruos son solo pequeños para ti, Nagumo-kun. Ahora lo entiendo. Suzu, entiendo cómo te sientes, pero por favor regresa con nosotros. No te pases de la raya con esto. Shizuku suspiró y devolvió a Suzu a sus sentidos. Koki miró a los cadáveres esparcidos por el suelo y enrolló sus manos en puños. Estos monstruos casi los matan a los tres, y Hajime los había aniquilado a todos como si fueran nada. Le gustara o no, se vio obligado a aceptar la diferencia de poder entre los dos. Aunque tenía la cara seria, el interior de su corazón estaba lleno de emociones negativas. Hajime se dio cuenta de que Koki estaba allí de pie y se giró hacia él. Amanogawa. ¿Qué? Por ahora, concéntrate en encontrar a tu amigo. Puedes preocuparte por todo lo demás después de haber hecho todo lo que puedas. No necesitas decírmelo, ya lo sé. Aunque su tono era brusco, Koki aún se tomaba muy en serio las palabras de Hajime. Con un suspiro de cansancio, se preparó y pensó a dónde podría haber ido Ryutaro. Tras observarlo unos segundos más, Hajime agitó la cabeza y se giró hacia los monstruos. Ya había adivinado lo que estaba pasando por la mente de Koki en este momento, los celos hacia la fuerza de Hajime y sentimientos mezclados de inferioridad e impaciencia, todos los sentimientos que Hajime había sentido una vez. Era bastante irónico que Koki, el chico que lo tenía todo, se sintiera así hacia Hajime. Gracias a su personalidad, Hajime había sido capaz de superar esas emociones en el pasado, pero se preguntó si Koki, que nunca antes había experimentado ser inferior a los demás, sería capaz de dominarse a sí mismo con la misma facilidad. Bueno, supongo que no es mi problema. Hajime decidió ignorar los problemas de Koki. Además, el hecho de que le dijera a Koki que se concentrara en Ryutaro demostró que estaba siendo más considerado que antes. Para el monstruo del abismo, incluso esa pequeña preocupación ya era una mejora. Hajime-san, me deshice de los monstruos de adelante. Aquí también, ya terminé.
Shi y Kaori, que se habían ido a eliminar a los monstruos que quedaban en el área, regresaron triunfantes. Perfecto, vámonos entonces. Yu y Tío pueden arreglarse las olas, pero me gustaría reunirme con ellas lo antes posible. En cuanto a Sakagami, bueno, esperemos que su suerte se mantenga. Oye, ¿no crees que deberías preocuparte un poco más por Ryutaro? Quiero decir, puedo entender por qué estarías tan preocupado por tu novia, pero... Shizuku miró complicadamente a Hajime mientras Koki le miraba con ira, pero no dijeron nada más y el grupo partió en búsqueda de sus compañeros desaparecidos. Capítulo 2. El laberinto de Haltina. Parte 2. Después de otras 2 horas de caminata, todo el bosque se tiñó de rojo, el aire temblaba, la tierra temblaba y grandes chorros de fuego infernal comenzaron a consumir el bosque. Los terremotos sucedían uno tras otro y realmente parecía que había llegado el fin del mundo. Los gritos que Hajime y los otros escucharon a lo lejos eran probablemente los de los monstruos de este bosque ardiendo hasta morir. Sus gritos eran una mezcla de miedo y pánico y al mismo tiempo... ¡Tomen eso, malditos bastardos! ¡Ardan con todo este maldito bosque! El dueño de la cruda voz que resonaba era naturalmente nada más y nada menos que Hajime. Sí, porque era él el que estaba bombardeando el bosque, disparaba sin piedad cohetes desde los Orcans que tenía en ambas manos, algo claramente lo había irritado bastante. Hajime-san, ¿no crees que ya es suficiente? Sí, Hajime-kun, estoy segura de que todos los monstruos ya están muertos. Shi y Kaori trataron tímidamente de detenerlo mientras lo veían disparar cientos de misiles y usar sus crossbows para desatar un camión cargado de bombas de racimo en el suelo. Hajime se giró hacia ellas con una mirada asesina. No es nada. Sentimos haberte molestado. Estoy asustada, Shizu, deténlo. Estás pidiendo demasiado, Suzu, yo no quiero morir todavía. Además, no lo culpo por estar tan enojado. Suzu se escondió detrás de Shizuku con lágrimas en los ojos. En respuesta, Shizuku suspiró y le dio palmaditas en la cabeza a Suzu para calmarla. Miró por encima de su hombro y vio que Koki seguía en cuclillas en el suelo cubriéndose los ojos con las manos. ¡Mis ojos! ¡Maldito seas, Nagumo! ¿Para qué demonios hiciste eso? Su apariencia actual se asemejaba a la de cierto coronel que pierde la vista cerca del final de cierta serie. Por cierto, el que le había pinchado los ojos fue Hajime. En cuanto a por qué casi había dejado ciego a Koki y había empezado a quemar el bosque en un frenesí enloquecido, la respuesta tenía que ver con los monstruos parecidos a los monos con los que se habían encontrado unos minutos antes. Habían sido armados con cuchillos y palos de piedra y habían usado su destreza superior para saltar entre los árboles y correr en círculos alrededor de Koki, Suzu y Shizuku. Como las abejas, no habían sido rivales para Hajime y los demás y fácilmente habían eliminado a cualquier monstruo lo suficientemente tonto como para atacarles. Los monos que quedaban se habían asustado por eso y habían cambiado de táctica. Desafortunadamente, esa cruda inteligencia de ellos se convirtió en su perdición. En un intento de burlar al trío de Hajime, tomaron una decisión muy imprudente. Su magia única era la misma que la de los slimes que Hajime había tratado de matar antes, la imitación, y poseían los mismos recuerdos de Hajime y sus camaradas que los slimes. Con sus conocimientos limitados, habían decidido transformarse en la persona que creían que más desconcertaría la mente de Hajime, o sea, Yue. Uno de ellos se había transformado en una Yue despeinada y golpeada y los otros monstruos monos la habían hecho arrastrar hacia afuera para que Hajime la viera. Al igual que con los slimes, la apariencia de la Yue falsa parecía la verdadera, pero por supuesto, Hajime aún era capaz de darse cuenta con solo una mirada de que la Yue que habían sacado no era la verdadera. Dicho esto, las cosas que le habían hecho a la falsa Yue no eran algo que Hajime estuviera dispuesto a perdonar ni siquiera un poco. Primero, había usado paso supersónico para correr hacia Koki y dejarlo ciego. Ya que la falsa Yue se parecía a la verdadera, no había querido que ningún otro hombre la viera con esa ropa tan desgastada y reveladora. En ese momento, Hajime ya estaba a punto de estallar, pero los monos no se habían detenido allí. En vez de eso, se burlaron y empezaron a golpear a la falsa Yue con sus palos. Fue entonces cuando ella miró a Hajime y le rogó: «Hajime, sálvame». Todos los presentes escucharon el sonido de su razón desmoronándose cuando se pronunciaron esas palabras.
Lo que siguió fue la carnicería que todos estaban presenciando ahora, una devastación tan profunda que parecía el fin del mundo. Todo lo que había 500 metros delante de Hajime había sido quemado hasta quedar reducido a monos muertos y quemados en el suelo. La conflagración fue tan grande que los otros monstruos que vivían en el bosque también quedaron atrapados en ella. A pesar de haber perdido la cabeza por completo, Hajime se aseguró de que la verdadera Yue o Tio o Ryutaro no estuvieran en el radio de sus bombas. Mantuvo a su lado una serie de órnices en forma de cuervo para observar el área circundante. Sin embargo, la combinación de estar envuelto en fuego y rodeado de cuervos le hizo parecer un verdadero señor de los demonios. Las lágrimas seguían cayendo de los ojos del héroe, así que las únicas personas disponibles para detenerlo eran las dos seguidoras juradas del señor de los demonios, Shia y Kaori. No se rindan ustedes dos, son las únicas que pueden detener a Nagumo-kun ahora. Pero Shizuku-chan, no es tan fácil. No me vengan con sus lloriqueos, escuchen, si tiran la toalla aquí, todo el bosque se quemará hasta los cimientos. Vamos, levanten la barbilla, pueden hacerlo, chicas, recuerden, no hay nada más fuerte que una doncella enamorada. Shizuku intentó animar a las dos chicas, en realidad ella no quería ir a detener a Hajime, así que estaba intentando que lo hicieran ellas. Viendo lo desesperada que parecía Shizuku, Kaori y Shi intercambiaron miradas, asintieron decididamente entre sí, saltaron sobre Hajime en el momento en que le vieron recargar sus lanzamisiles, agarraron uno de sus brazos y apelaron a su sensibilidad. Hajime-san, esto es suficiente, no más. Shia tiene razón, Hajime-kun, tienes que calmarte. Hajime se giró hacia ellas, frunciendo el ceño disgustado. Su expresión se parecía a la de un miembro de la mafia descontento. Aún así, ellas habían estado viajando con él durante mucho tiempo. Continuaron persuadiéndolo suavemente para que detuviera su ataque y finalmente empezó a calmarse. De acuerdo, ya lo entiendo, me detendré. Hajime se encogió de hombros y pidió que regresaran sus crossbows. Los puso junto con sus órnices y orcas de nuevo en su tesoro oculto. Shia, Kaori y Shizuku suspiraron aliviadas. Lamento haberme alterado tanto. Está bien, yo también me enfadé bastante para poder entenderlo. Sí, esos monos son los peores, pero supongo que debería haberlo esperado de un laberinto. Hajime se sonrió amargamente mientras las dos chicas agitaban la cabeza. A las dos también les había afectado lo de la falsa Yue. Los tres charlaron casualmente durante un rato más, el bosque quemado aún ardiendo en el fondo. Shizuku se acercó entonces con cautela al grupo y dijo... Nagumo-kun, si ya finalmente te calmaste, ¿podrías por favor curarle los ojos a Koki? Ah, sí, casi lo olvido. Hajime se giró hacia Koki, que aún estaba llorando. El héroe más grande de todos parecía bastante lastimoso ahora mismo. Hajime señaló a Kaori, quien asintió y le echó magia sanadora sobre Koki. Ah, reconozco esta sensación, estoy siendo sanado. Ah, puedo ver la luz de nuevo. La expresión de Koki se relajó mientras estaba envuelto en luz. Desde que estaba de rodillas mirando al cielo, parecía casi un sacerdote al que se le había concedido una revelación divina. Una vez que recuperó la vista por completo, miró fijamente a la fuente de su dolor. Su expresión furiosa arruinó su aspecto natural. Nagumo, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Koki hizo todo lo que pudo para mantener su voz uniforme, pero su cuerpo seguía temblando de rabia. Estuvo así de cerca de quebrarse a sí mismo. La falsificación de Yue apareció apenas vestida. No tuve más remedio que matar a todos los demás tipos presentes, y como no quería matarte, Manogawa, tuve que cegarte. Ahí tienes su explicación. ¡Explicación, mi culo! La explicación entre comillas de Hajime no hizo nada para sofocar la ira de Koki, y así Koki lanzó su espada por el aire y le gritó: Mira, Manogawa, admitiré que probablemente debía haberme contenido más, pero no había forma de que pudiera dejar que otro hombre viera a mi novia de esa manera. Tienes que admitir que cegarte era la mejor opción. Deja de intentar que suene como si fuera de sentido común. Pensé que me habías aplastado los ojos por un segundo. Además, todos sabíamos que era falsa. Una cosa es que fuera la persona real, pero no puedo creer que lo hicieras por una falsificación. Idiota, tu vista no vale nada comparado con salvar a una Yue falsa de la deshonra. Es como comparar un guijarro y un diamante. Koki se lanzó sobre Hajime gritando: Mi vista vale más que un guijarro, pero Shizuku le agarró y lo retuvo. Ah, como sea, de todos modos debería ser más fácil registrar el lugar ahora que no está cubierto de tantos árboles. Hajime ignoró a Koki y se puso en camino una vez más. Su actitud indiferente irritó a Koki hasta el infinito, pero Shizuku y Suzu lograron calmarle. Tanto Koki como Hajime a menudo tenían que ser frenados por las chicas, pero no era algo que Hajime estuviera especialmente contento de tener en común con Koki.
Sin embargo, antes de llegar muy lejos, Hajime sintió que algo venía directo hacia ellos. Sea lo que sea, estaba solo y no corría más rápido que un trote, y a juzgar por el maná que sentía Hajime, tampoco era muy fuerte. Desconcertado se giró hacia el bosque. Shia también lo había sentido y sus orejas de conejo se inclinaron en dirección a los bosques. Koki y los demás podían ver que algo se estaba acercando por las reacciones de Hajime y Shia y rápidamente se prepararon. Koki murmuró: ¿qué es esta vez? Con un leve crujido de las hojas, un goblin salió trotando de entre los árboles. Tenía una piel color verde oscura, una cara torcida y fea y un cuerpo pequeño parecido al de un niño. Además, solo llevaba trapos sucios. Al ver a Hajime y a los demás, el goblin dejó salir un sorprendido ¡ña! Luego se detuvo y miró a Hajime. Por el aspecto natural de su cara, parecía que era notorio, o al menos Koki parecía creerlo. Koki le gritó: «No te lo permitiré». Aún no había sido capaz de contribuir mucho a las peleas, y eso lo hacía impaciente. Su deseo de ser incluso un poco útil lo impulsó a actuar sin tener en cuenta la situación. Corrió hacia el pequeño goblin con su espada en alto, pero a pesar de la amenaza a su vida, el goblin permaneció inmóvil. De hecho, no parecía ni sacudido ni agresivo, simplemente estaba allí, mirando a Hajime. Koki notó su extraño comportamiento, pero no tenía intención de mostrar piedad a un monstruo del laberinto. Sin querer bajar la guardia ni siquiera un segundo, blandió su espada con todas sus fuerzas. Segundos antes de que su brillante espada cortara al goblin en dos... ¿Qué demonios estás haciendo, imbécil? Hajime saltó hacia adelante y apartó a Koki con una patada. Koki gritó y salió volando con tanta fuerza que fue como si un camión de basura lo hubiera atropellado. Se estrelló contra varios arbustos y desapareció de la vista. Primero un pinchazo a los ojos y ahora esto. Shizuku y Suzu estaban comprensiblemente sorprendidas, acorralaron a Hajime y los regañaron. Oye, Nagumo-kun, ¿qué crees que estás haciendo? Esto es completamente innecesario. Koki estaba matando a un monstruo esta vez. Sí, ¿estará Koki-kun bien? Parece que lo enviaste volando muy lejos. Incluso Shi y Kaori parecían confundidas por qué Hajime había hecho eso esta vez. Sin embargo, Hajime ignoró a Shizuku y a las demás y centró toda su atención en el goblin. Las chicas, que se habían olvidado totalmente del goblin en la conmoción, desenvainaron sus armas y también lo miraron con desprecio. En ese momento, Koki regresó corriendo al claro en el que estaban, por lo que parece estaba ileso. Aunque la patada de Hajime había parecido llamativa, se había asegurado de contenerse, pero eso no cambió el hecho de que Hajime había atacado a su propio aliado por segunda vez, y honestamente Koki parecía dispuesto a destripar a Hajime en ese momento. Nagumo, ¿qué demonios estás haciendo? Esto no es como la última vez, así que será mejor que tengas una buena explicación para meterte en mi camino. ¿O te has vuelto loco y estás protegiendo a los monstruos? ¡Cállate! Este no es un monstruo. Koki estaba tan sorprendido que dejó de hablar y volvió a mirar sospechosamente al goblin. Esa fue toda la explicación que dio Hajime mientras se arrodillaba ante la pequeña criatura. Koki y los demás abrieron bien los ojos sorprendidos. Shia era la única que había adivinado lo que estaba pasando por la mente de Hajime y murmuró: no puede ser. Hajime miró al goblin a los ojos y sonrió alegremente, eligiendo hablarle en un tono demasiado amable. «Eres tú, ¿verdad, Yue?» ¡Ya! La increíble declaración de Hajime dejó a Koki y a las demás estupefactos. Sin embargo, Hajime cogió la mano del goblin sin dudarle y murmuró algo. «Lo sabía, eres tú». El goblin sonrió y contestó con un tono muy agudo. ¡Ya! Hajime-san, ¿estás seguro de que es Yue-san? Todo lo que veo es un monstruo. Sí, a mí también me parece un monstruo. ¿Realmente es Yue? Shi y Kaori miraron dubitativamente al goblin. El pequeño goblin lloró, claramente intentando transmitir algo. Sus hombros se inclinaron al darse cuenta de que solo podía hacer ruidos incomprensibles con su boca. Sin embargo, Hajime entendió a Yue a un nivel tan profundo que incluso sus gruñidos de goblin tenían sentido para él. Interesante, así que básicamente justo después de que te teletransportaron ya te veías así. ¡Ya! Así que tu cuerpo físico se transformó en otra cosa. ¡Ya! Ya veo, así que también perdiste todo tu equipo. Y cuando escuchaste la explosión pensaste que podría ser yo. Bueno, no te equivocaste, pero... No puedes usar nada de tu magia. Bueno, por lo que puedo decir, al menos no te transformarás más. Estará bien, esto es probablemente parte del juicio también. Si lo hicieran imposible de despejar desde el principio, no sería un juicio, ¿verdad? Ah, sí, nos faltan Tio y Sakagami también. Probablemente se transformaron igual que tú. ¿En qué? No tengo idea.
Pero no te preocupes, Yue, siempre se nos ocurre algo al final. ¡Ah! Aunque parecía increíble, Hajime estaba conversando con fluidez con el Goblin Yue. Koki y los demás miraron en silencio y finalmente, aún sonriendo, Hajime se dio la vuelta y les dijo: y ahí lo tienen, chicos. Ah, Kaori, ¿podrías intentar usar magia de restauración con ella? Espera. ¿Qué? Hay algo muy raro aquí, Nagumo-kun. Esto no tiene ningún sentido. Espera un segundo, Nagumo-kun. Ni siquiera puedo seguir lo que está pasando aquí. Koki, Shizuku y Suzu interrumpieron al mismo tiempo. Hajime les miró desconcertado como si no pudiese entender de qué había que sorprenderse. Por otro lado, Shia murmuró: sí, debí saber que esto pasaría, con una sonrisa resignada en su rostro. Kaori mientras tanto susurraba: esto ya es demasiado raro, con una mirada distante. ¿No crees que es raro? ¿Raro de verdad? ¿Cómo puedes entenderla tan fácilmente? ¿De qué estás hablando? Habla con normalidad. Todo lo que oigo es un guía y un guau. Eso cuenta como un idioma. ¿Cómo diablos entiendes lo que está diciendo? ¿Nagumo-kun también mejoró tu comprensión del lenguaje o algo así? Shizuku y Suzu continuaron presionando a Hajime. El ser capaz de entender al Goblin era tan incomprensible para ellas que se estaban sobrecargando mentalmente. Hajime se rascó la mejilla torpemente, incapaz de darles una explicación. Supongo que estoy sintiendo lo que ella dice o algo así, como si pudiera decir lo que dice por la mirada en sus ojos. Bueno, ustedes dos siempre se pierden en los ojos del otro. Tal vez pasaste tanto tiempo haciendo que ahora pueden hablar a través del contacto visual. Pero ya sabes, sigue siendo raro. ¿No es bastante normal ser capaz de hacer eso con la persona que amas? No lo es, Hajime-kun. Puede que pienses así, pero te aseguro que no es así. ¿Qué voy a hacer ahora? Convertirme en alguien especial para Hajime-kun se vuelve cada vez más difícil. La voz de Kaori se hizo inusualmente amarga. Nunca pudo verse a sí misma alcanzando el nivel de Yue. El camino a seguir comenzaba a ser muy incierto. Ahora que entendía la situación, la ira de Koki se desvaneció. Espera, Nagumo, ¿cómo pudiste decir que era ella? El hecho de que me detuviera significa que lo sabías desde el principio, ¿verdad? Vamos, ¿acaso no es obvio? Al mismo tiempo, todos suspiraron cansados. En este punto no era tan difícil de adivinar, entonces Hajime siguió hacia el Goblin Yue y siguió adelante. Nunca confundiría a Yue solo porque su apariencia cambió un poco, eso es todo lo que voy a decir. Ya veo, fue la respuesta de todos. Los otros ya estaban cansados de esta conversación. Esta fue probablemente la única vez que Koki y Shi estuvieron sincronizados. También fue el único momento en que alguien vería una sonrisa de un Goblin como esa. De todos modos, Kaori, intenta usar magia de restauración con ella. Vale, aquí voy. Tetragran matón. Una luz blanca llovió sobre Yue. Como la magia de la restauración era magia antigua, teóricamente no había nada que no pudiera ser restaurado por su poder. ¿Cómo es que no funcionó? Déjame intentarlo de nuevo. Tetragran matón. Pero Yue seguía siendo un Goblin. El hechizo de Kaori se había desvanecido correctamente. La luz que rodeaba a Yue y la constante caída en el maná de Kaori era prueba suficiente de ello, pero Yue permaneció sin cambios. Estupefacta, Kaori murmuró: ¿por qué no funciona? Los hombros de Yue cayeron. Shi y los demás la miraron con preocupación. Hajime se cruzó de brazos y se golpeó pensativamente la frente. Tenía que haber una explicación lógica para lo que estaba pasando. Yue tiró de la manga de Hajime y le miró con expresión de preocupación. Como seguía siendo un Goblin, parecía más bien que estaba deslumbrante. Al ver eso, Hajime salió de su meditación y le sonrió tranquilizadoramente. Todo saldrá bien, Yue. Como dije antes, esto probablemente no es una trampa, y como esto es un juicio, no querrán eliminarlo desde el principio. Tiene que haber alguna forma de que vuelvas a la normalidad. La voz de Hajime estaba tan llena de confianza que Yue y los demás sonrieron. Mi teoría es que la magia de restauración no funciona es porque lo que la convirtió en un Goblin es otra forma de magia antigua. Ese círculo mágico probablemente tenía algo especial incorporado. Como necesitaron magia de restauración para entrar aquí, el diseñador de este laberinto obviamente tenía en cuenta que podrían usarla, así que no habría hecho un juicio que pudiera ser fácilmente vencido con ella. Hajime explicó su razonamiento a todos, que sintieron de acuerdo. En otras palabras, si seguimos adelante encontraremos la manera de traerlos de vuelta eventualmente. Exactamente, no hay nada de qué preocuparse. Sí, casi lo olvido, trata de usar esto, Yue. Hajime le entregó un pendiente con joyas. Ser transformada en Goblin le había robado la habilidad de usar magia, pero parecía que aún podía manipular bien su maná, lo que significaba que podría usar artefactos. Yue vertió maná en el pendiente que Hajime le dio, que era una piedra de telepatía, y finalmente expresó sus pensamientos.
Hajime, ¿puedes oírme, Hajime? Su voz parecía provenir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo, como la de Tío cuando estaba en su forma de dragón. No habían estado separados desde hace mucho tiempo, pero aún así parecía que hacía siglos que Hajime no escuchaba la voz de Yue, así que el sonido hizo que su expresión se suavizara y sonrió. Koki y los demás aún sospechaban un poco, pero ahora que estaban escuchando la voz de Yue no tenían más remedio que admitir que el goblin que tenían ante ellos era realmente Yue. Fuerte y claro, Yue, es una mierda que te hayas transformado, pero me alegro de que estés a salvo. Sabía que te darías cuenta. Pero por supuesto, ¿cuánto tiempo crees que he pasado mirándote? Pero sigo siendo feliz. Te amo, Hajime. La sonrisa de Hajime se hizo más amplia y había estado tenso desde que se enteró de la desaparición de Yue, pero ahora finalmente se calmó. Un humano y un goblin se miraban a los ojos con más pasión que cualquier otra pareja de humanos y goblins. Parecía que incluso cuando Yue era un goblin, Hajime estaba más que dispuesta a coquetear con ella. Mientras tanto, el resto de los ojos del grupo estaban nublados. Finalmente, Kaori se impacientó y tosió en voz alta para llamar la atención de Hajime. ¿Podemos irnos ya? Además, Yue, me alegro de que estés a salvo. Siento que Hajime me quiera más que a ti, incluso cuando me veo así, Kaori. Estás tratando de pelear porque suena como si lo fuera. No importaba cómo se veía, Yue seguía siendo Yue. Si su voz no hubiera sido suficiente para convencer a Kaori, esa abrasiva personalidad suya definitivamente lo era. Te prometo que te devolveré a la normalidad, Yue-san, no importa lo que pase, así que hasta entonces déjame todo a mí. Gracias, Shia, no puedo pelear ahora mismo, así que contaré contigo. Los rasgos de Goblin de Yue se retorcieron en una sonrisa. Debería haber parecido grotesco, pero saber que Yue estaba dentro lo hacía parecer encantador. Koki se acercó y habló en un tono de disculpa. Yue-san, siento haberte atacado, no sabía que eras tú y casi te mato. Está bien, además creí que no me harías daño. Espera, ¿eso significa...? Porque sabía que Hajime te detendría. Ya veo. Las esperanzas de Koki se vieron defraudadas instantáneamente, soltó una risa hueca y se alejó tambaleándose. Shizuku le miró exasperada, preguntándose por qué había pensado por un segundo que Yue podría haber estado con él. Ahora solo tenemos que encontrar a Tio y Sakagami. Si ellos están en el mismo estado que Yue, entonces quizás debemos darnos prisa. Si ellos también se hubieran convertido en monstruos, era dudoso que otros monstruos los atacaran. Sin embargo, seguían impotentes en medio de un laberinto, lo cual nunca es bueno. Con las palabras de Hajime, los demás fortalecieron su determinación una vez más, dejaron atrás la parte quemada del bosque y reanudaron la búsqueda. Y bueno, mi gente, lo voy a dejar ahí de momento. Sí, aunque no te guste. Con eso hemos terminado el primer video de este capítulo 2. Empezó el laberinto y ya vimos la primera de las pruebas, donde 3 miembros del grupo fueron transformados en monstruos. Y justamente vimos que sin importar la apariencia de Yue, Hajime la seguirá amando hasta la muerte. Aunque se vio raro, fue muy tierno y romántico. Por otra parte, vimos que sí la van a tener bastante jodido Koki y sus amigos para vencer las pruebas del laberinto. Y de hecho, ya vemos que Koki cada vez más y más va cayendo en el lado oscuro, por decirlo de alguna forma. Entonces, gente, espero que les haya gustado mi relato y esta parte de historia. Si fue así, ya sabes, apoya el video dejando un me gusta, comenta qué te pareció este inicio del laberinto y claro, dime tu opinión sobre el amor que se tiene en Hajime con la Yue Goblin. Y si quieres saber más cómo continúa esta historia, suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones. No lo olvides. Eso ha sido todo por hoy, gente. El relator JS se despide. En el siguiente video terminará este capítulo 2, donde veremos qué pasó con Tio y Ryutaro y cuál será la siguiente prueba del laberinto. Entonces, yo me voy deseándoles como siempre lo mejor y conmigo va a ser hasta el próximo video. Adiós.